¿Qué tal, estimados alumnos? Pues nuevamente aquí con ustedes. En esta ocasión vamos a exponer la tabla de derivadas y el teorema de linealidad. Déjenme decirles que la tabla de derivadas pues, es un intento para sistematizar el cálculo de derivadas de las funciones. Ustedes ya vieron en la clase anterior que calcular la derivada de una función en un punto valiéndonos del concepto de límite pues es un problema que se lleva su tiempo. Así que los matemáticos del siglo XVIII, pues empezaron a formular este tipo de tablas para sistematizar el cálculo de las mismas. Por otro lado, el teorema de linealidad, pues es un resultado que nos permite extender esta tabla a sumas y restas de funciones, así como multiplicación por escalares. Vamos a comenzar dando entonces la tabla básica de derivadas, te la tienes que memorizar para que eh, puedas derivar de manera más sistemática. Aquí en esta tabla, en la primera columna se refiere a la función y aquí en la segunda columna se refiere a cuál sería la derivada de la misma. Por ejemplo, aquí en la primera dice la derivada de todo número de toda función constante, pues es cero. No se te olvide que la derivada lo que está calculando es la rapidez con la cual cambia una cantidad. Así que si es una función constante, pues entonces su rapidez de cambio pues es cero, porque no está cambiando. Por eso se le llama función constante. Por ejemplo, la derivada del número uno pues sería cero, la derivada de la función, no sé, 4 sería cero, derivada de la función raíz cuadrada de 2 pues sería cero, porque todos ellos son constantes. ¿Sale? Bueno, el segundo resultado se le llama la regla de la potencia. No se te olvide que estas cosas, una x elevado a un exponente se le llama potencia y por eso se le llama esta la regla de la potencia para las derivadas. Dice que para derivar una función de este tipo, pues lo único que tienes que hacer es fijarte atentamente en el exponente y lo escribas como factor. Para obtener su derivada lo escribas en primer lugar como factor, escribas a la x o la variable que estés derivando y al exponente le restes un número 1. Entonces de esa manera se obtendría la derivada de una función potencia. Ahora este otro resultado se llama la regla de la función exponencial. Aquí esto quiere decir un número elevado a la x, por ejemplo un 2 a la x, un 3 a la x, un 5 a la x, un medio a la x, etcétera. A ese tipo de funciones se les llama funciones exponenciales. Bien, pues su derivada los matemáticos la calcularon y es la misma función pero multiplicada por el logaritmo de la base. Así, por ejemplo, cuando te dicen cuál sería la derivada de 2 a la x, pues tú dirías pues 2 a la x por el logaritmo de 2. ¿Cuál es la derivada de 5 a la x? Pues la derivada sería 5 a la x por el logaritmo de 5. ¿Sí? Hay una diferencia entre este resultado y este otro. Por ejemplo, aquí podrían preguntarnos cuál es la derivada de x al cubo. Pues entonces nosotros diríamos pues es 3 por x al cuadrado, porque al 3 le voy a tener que restar 1, entonces me quedaría 3 por la x al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de x a la 3 cuartos? Pues entonces aquí el exponente dice que hay que bajarlo, sería 3 cuartos por x a la 3 cuartos menos 1. Pero 3 cuartos menos 1 es equivalente a restar 3 cuartos menos 4 cuartos. Entonces acá arriba te quedaría menos un cuarto. ¿Sí? Entonces sería la derivada sería 3 cuartos por x a la menos un cuarto, ¿no? Ok, eso es en cuanto a la diferencia de estas dos reglas. Las otras son muy sencillas de aprenderse. La derivada del seno pues es el coseno, la derivada de la tangente, la secante cuadrada, la derivada del coseno, el menos seno, la derivada de la secante por la tangente, la derivada de la exponencial de Euler sería e a la x, pues sería ella misma. No se te olvide que es un número que vale aproximadamente 2.70 y tantos. ¿Sí? Entonces sería un caso especial de la función exponencial, ¿no? ¿Sí? Entonces es por eso que e a la x su derivada es ella misma, porque si aplicas esta regla para derivarla sería e a la x por el logaritmo de, pero tú acuérdate que el logaritmo de
ese es uno, así que por eso aquí te quedaría ella misma, ¿sale? Entonces esa se llama la derivada de la función de Euler u Euler, si quieres pronunciarlo en alemán. La derivada del logaritmo natural de x es uno sobre x. La derivada de la raíz de x es uno sobre el producto de 2 por la raíz de x. La derivada, la derivada del arcoseno, así se lee esto, el arcoseno, es uno sobre la raíz de uno menos x al cuadrado. La derivada de la tangente, arco tangente sería uno sobre uno más x al cuadrado. La derivada del arco coseno, menos uno sobre la raíz de uno menos x al cuadrado. Y finalmente la derivada del arco secante sería uno sobre x por el producto, por la raíz de x al cuadrado menos uno. ¿Vale? Entonces, hay que aprenderse estas reglas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 14 reglitas que hay que aprenderse. Ahora sí que hay que memorizar para poder aplicarlas de manera inmediata. Y tú te vas a dar cuenta ahorita en los ejercicios que vamos a hacer de ejemplo, como uno sabiendo esta regla, pues deriva uno muy rápido, ¿sí? Muy bien, pues vamos a ver unos ejemplos para que vean cómo funciona. Esto es a lo que me refería yo con la regla de la exponencial. Dice, ¿cuál es la derivada de 2 a la x? Pues es 2x por el logaritmo de la base, que sería 2. En este caso a esto se le llama la base, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de 5 a la x? Pues lo mismo, 5 a la x por el logaritmo de la base, que en este caso es 5. ¿Cuál es la derivada de un medio a la x? Pues un medio a la x por el logaritmo de la base, que en este caso sería un medio. Y así no, esa es la regla de la exponencial. Ya viste cómo la tabla de derivadas con esto nos permite derivar de una manera muy rápida. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Pues la regla de la potencia dice que bajes el exponente. Aquí está la regla de la potencia. Dice baja el exponente y al exponente que tenía originalmente restale 1. Bueno, pues entonces bajo el exponente, que en este caso es el número 2, y al exponente le resto 1, pues me queda x a la 1, pero x a la 1 es lo mismo que x, entonces por eso me queda 2x. ¿Cuál es la derivada de x a la 3 cuartos? Pues bajas el exponente, como dice la regla, lo bajas y al exponente le restas 1. No se te olvide que estamos aplicando la regla de la potencia, ¿sí? Baja el exponente, lo pones como factor y al exponente original le restas 1, ¿sí? Muy bien, pues entonces al 3 cuartos le voy a tener que restar 1, que es equivalente a restarle al 3 cuartos, restarle el 4 cuartos, pues me quedaría menos un cuarto. ¿Vale? Entonces esta sería su derivada. La derivada de 1 sobre x a la 4. Bueno, pues para derivarla y a fin de aplicar la regla de la potencia, lo primero que voy a hacer pues es, no se les olvide la famosa regla de la tortilla que nos platicaba la maestra en la secundaria, que decía que si una potencia está como denominador, puedes ponerlo arriba, pero hay que cambiarle su exponente, el signo de su exponente, ¿no? Entonces esto se escribe como x a la menos 4 y ya está lista para aplicar la regla de la potencia, ¿sí? Entonces no se te olvide que la regla de la potencia dice pues a menos 4, ponlo como factor y al menos 4 al exponente, para obtener el nuevo exponente restale 1. Entonces menos 4 menos 1 sería menos 5. Ahí también muchos chavos tienen muchos problemas, luego hay muchos cuates que no saben ni sumar el menos 4 con el menos 1 y piensan que hay que multiplicar o cosas así, ¿no? Entonces ustedes pónganse muy abusados, es menos 4, menos 1 pues sería menos 5, son dos números negativos, ¿sale? Entonces ahí sería el resultado. Vámonos a la número 7. A la número 7 igual tiene el mismo problema que el ejemplo anterior. Esta tengo que derivar la raíz cúbica de x a la quinta. Eso es lo que dice ahí, deriva la raíz cúbica de x a la quinta. Pero para derivarla, pues, lo tengo que escribir de esta manera. Observa que el exponente de la expresión que está dentro de la raíz, pues lo pongo como numerador. Y al índice de la raíz lo pongo como denominador. Primero entonces hay que escribirlo así.
No te vas a aventar a derivarlo directamente. Esto todavía no es la derivada. Esto simplemente lo estoy poniendo a manera de aplicar la regla de la potencia. Es decir, la regla de la potencia, no se te olvide que es una x elevada a algo, ¿sí? Y si ya lo pudiste escribir así, pues entonces pues ya aplicas esa regla, ¿no? El 5 tercios pues baja como factor y al exponente original se le resta uno y el nuevo exponente pues, sería 2 tercios. Muy bien, hago lo mismo exactamente para hacer el ejercicio número 8. Hice exactamente lo mismo y obtuve 7 quintos por x a la 2 quintos, ¿no? Tú hazlo ahí en tu casa, si no puedes hacer operaciones, agarra la calculadora y trata de hacerlo. Nunca te quedes sin hacer las cosas, no nada más finjas que estás haciendo apuntes y en realidad ni siquiera los haces. Hazlos, pero para aprender, ve haciendo las operaciones tú mismo, ve tratando de entender esto, ¿no? En la 9 dice la raíz cuadrada de x al cubo. ¿Cuál sería su derivada? Bueno, pues aunque no pongamos nada aquí afuera como índice hay un 2, por eso pongo 3 medios. ¿Sí? Recuerda que el exponente de la expresión que está dentro del radicando, de la raíz, perdón, hay que ponerlo como exponente, como numerador, y al índice como denominador. Entonces ya lo tengo escrito así, ya está para poderse hacer con la regla de la potencia. Recuerda que la regla de la potencia dice que tengo que escribir este como factor, pues ahí está. Y al 3 medios original hay que restarle un 1. Entonces 3 medios menos 1 pues es equivalente a restarle al 3 medios 2 medios, ¿sí? Entonces 3 medios menos 2 medios pues te va a dar un medio. Y por eso me quedó este resultado. En la 10 pues aplico es una combinación de la regla de la tortilla con estas reglas que estamos viendo aquí. En primer lugar, pues entonces lo escribes como x a la un medio, ¿sale? Y luego le aplicas la famosa regla de la tortilla que dice que si está como una potencia está como denominador, lo puedes poner como numerador, pero a costa de cambiar el signo a su exponente. Entonces ya está escrito en la forma que requiere la regla de la potencia para derivarlo. Luego al exponente lo pongo como factor y al exponente ya original le resto 1. Menos un medio menos 1 pues es equivalente a poner menos un medio menos 2 medios y me quedaría menos 3 medios, ¿sí? Ok, el 11 pues es similar. Primero escribes la raíz que tienes ahí, la raíz cúbica de la raíz quinta de x al cubo, pues se escribiría como x a la 3 quintos. Luego lo pones para derivarlo como lo exige la regla de la potencia y listo, ¿no? El resultado sería menos 3 quintos por x a la menos 8 quintos. Menos 3 quintos menos 1 es lo mismo que restar menos 3 quintos menos 5 quintos. ¿Sale? Entonces sería menos 3 menos 5 sería menos 8 quintos. Bueno, pues esa fue la exposición de cómo se utiliza la regla de la potencia. Ahora vamos a ver un resultado que se llama el teorema de linealidad. Pues ese teorema es más poderoso que la regla de la potencia o de alguna manera es un teorema que me permite extender mi tabla de derivadas original. ¿Por qué? Pues porque con este resultado ya puedo derivar funciones y que se estén multiplicando, por ejemplo, por un número o sumas y restas de funciones. ¿Cómo ocurre eso? Pues fíjate, el primer resultado del teorema de linealidad dice lo siguiente: si tú estás multiplicando un número por una función, ese número déjalo ahí, no le hagas caso, simplemente deriva la función, ¿sale? Muy bien. Y el resultado 2 del teorema de linealidad dice: si tienes una suma o resta de dos funciones, pues la derivada es la suma o resta de las dos funciones, ¿sí? Es la suma o resta de las derivadas de las dos funciones. Muy bien, pues vamos a aplicar ese resultado para derivar, por ejemplo, esta suma y restas. Aquí tenemos combinadas sumas y restas. Entonces vamos a aplicar este teorema y para derivarlo. Aquí, por ejemplo, dice que para derivar todo esto, pues derive yo por separado. Eso es lo que dice esto, ¿sí? Entonces voy a derivar esto y esto por separado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Pues 2x. ¿Cuál es la derivada de la x? Pues 1.
¿Cuál es la derivada de una constante? Ya les dije que era cero. Eso es lo que dice este primer resultado. La derivada de toda constante es cero. Pues entonces aquí lo ponemos como cero, ¿no? Oiga, profe, ¿por qué la derivada de x es 1? Pues porque no se te olvide que el uno pues se queda como factor y al uno original que tiene porque esto es una x, pero en realidad es x a la uno. Le resto uno, pues me quedará x a la cero, pero todo número a la cero que sea válido de elevarlo a la cero, pues entonces me daría un uno. No se te olvide las reglas de las potencias que vimos alguna vez, ¿sí? Después de los logaritmos vimos las funciones potencia, ¿sí? Y no se te olvide que habíamos dicho que toda base elevada a la cero pues me daba uno, ¿sí? Bueno, pues haciendo la simplificación, 4 por 2 son 8 menos 5, listo. Vamos a hacer lo mismo con esto. Estos teoremas dicen, pues al 2 déjalo ahí, no lo peles. Nada más derívate la x a la menos 3. Pues ahí está, hay que bajar el exponente. Al menos 3 hay que restarle 1 y me queda esto. El 3 lo dejas ahí, la derivada de x ya habíamos dicho que es 1, pues ahí está, la derivada de todo número es 0. Listo, pues entonces 2 por menos 3 son menos 6 más 3. Ahora vamos a derivar esta. Es lo mismo, ese 3 pues se queda ahí. Dijimos que la derivada de y a la x pues es ella misma. No se te olvide este detalle, lo que dice aquí. La derivada de y a la x es ella misma. Pues entonces por eso me quedó 3 por y a la x. La derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Pues el menos seno. ¿Sí? Eso es lo que dice esta tabla. ¿Cuál es la derivada del seno? Perdón, del coseno, pues el menos seno, ¿no? Entonces lo puse aquí. La derivada del 5 pues ya sabemos que es 0. Menos por menos es más, 2 por seno y te queda esto, ¿no? Ya finalmente. Es lo mismo para los otros ejemplos, fíjate, 2. El 2, pues la derivada del logaritmo natural dijimos que era 1 sobre x. Eso es lo que dice aquí en la tabla. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Vale? Entonces, como ves, si te aprendiste esa tabla, pues ya puedes derivar de volada. Menos, ¿cuál es la derivada de 3 a la x? Esta es una función exponencial. Pues entonces te queda como 3x por el logaritmo de la base. ¿Vale? La derivada del arco tangente pues es 1 sobre 3 más x al cuadrado. Como hay un 3 ahí, pues lo dejas fijo. ¿Sale? La derivada de x cuadrado pues ya sabes que es 2x. La derivada de la 4 por la raíz de x. La raíz de x dice que su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sale? Pues entonces lo aplicas ahí, el 4 lo dejas fijo y derivas nada más a la función. Ahí está. ¿Sí? La derivada del logaritmo natural de x pues es 1 sobre x. La derivada del 1 pues es 0. Es por eso que nada más te queda esto. ¿Sí? Y así, el último ejemplo, la derivada de la secante, pues secante por tangente, ese número dice el teorema de linealidad que lo dejes ahí, no lo muevas, y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, ahí está, ¿no? Menos por menos sería más, entonces te queda 1 sobre x al cuadrado. Bueno, muy bien, pues esa es la tabla básica de derivadas, hay que aprendérsela muy bien para poder hacer con rapidez estos ejercicios. Bueno, pues en el Classroom te voy a dejar unos ejercicios, hazlos, tómate el tiempo para hacerlos, no nada más estés ahí holgazaneando, esperando a que tus amigos te pasen las tareas. Tú mismo, pon manos a la obra, recuerda que debes de llevar tus apuntes y enviármelos junto con los ejercicios que vayas a hacer. Cuídense mucho, pues nos estamos viendo para la próxima clase.